Muy buenos días a todos ustedes. Les habla Jaime Canales y este es su canal de YouTube, Luz para Revelación. Luz para revelación. Luz para poder conocer, entender y comprender la voluntad de nuestro Padre. Nuestro Padre establece por las Escrituras es sobre el beneficio para con su pueblo glorioso, su pueblo que estaba muerto, andaba en tinieblas, gobernado por el príncipe de la potestad del aire, de dentro, no fuera, de dentro moraba, ¿no es cierto?, la muerte, la condenación y el juicio, y por ende no tenía conocimiento del reino de los cielos, sino que vivía una metodología religiosa, animal, carnal, diabólica. Entonces el pueblo necesitaba, por las muchas misericordias de nuestro Padre, luz para revelación. Y dice ahí, cuando profetiza a través del padre de Juan, el profeta, que nuestro Padre en el capítulo 1 del versículo 77 envió a Juan el profeta para dar conocimiento de salvación. ¿Por qué conocimiento de salvación? Porque el pueblo vivía otro conocimiento, terrenal, carnal y diabólico, y esto tenía que venir del reino de los cielos, de la voluntad de nuestro Padre. Y para dar luz, este conocimiento de salvación, ¿no es cierto?, para que ellos entendieran, el pueblo, que estaban cautivos, y la luz era para detectar a este que los tenía cautivos. La luz para ¿no es cierto?, para que ellos pudiesen, ¿no es cierto?, observar de dentro que estaba el enemigo, Satanás, el diablo, gobernando su vida. Es por eso que este canal desde el principio, desde el luz para revelación, tanto para la casa de Israel, la casa de Judá, y para con todos los extranjeros. Bueno, dicho eso, yo doy gracias a nuestro Padre glorioso por este glorioso beneficio y esta gloriosa bendición de estar aquí y poder hablar, poder expresar lo que nuestro Padre nos ha enseñado a nosotros. Yo no voy a enseñar, no es mi labor. La labor gloriosa de la enseñanza es de la voluntad de nuestro Padre. Nuestro Mashiach es nuestro Maestro. Él nos enseña, Él nos educa, Él nos da crecimiento. ¿Qué crecimiento? Conforme, porque el reino de los cielos es palabra. El reino de los cielos, ¿no es cierto?, no es una condición humana, carnal, sino que se crece en el conocimiento de las riquezas de la revelación de la voluntad de nuestro Padre, las abundantes riquezas del conocimiento del reino de los cielos. Se crece en la palabra, se crece en el conocimiento de la palabra revelada. Bueno, doy gracias a nuestro Padre una vez más por estar aquí. ¿Y por qué voy a hablar de esto en cuanto a luz para revelación? Y lo que voy a decir, lo quiero decir con mucho respeto, por muchos contextos que hablan y que están, ¿no es cierto?, proclamando diferentes cosas a través de YouTube, y dentro de su realidad es legítimo, dentro, ¿no es cierto?, lo que ellos entienden, ¿no es cierto?, es legítimo que expresen lo que están ellos viviendo. Pero hay un glorioso detalle del reino de los cielos que no todos conocen y no todos entienden. Hay características de diferentes grupos que hablan, ¿no es cierto?, sobre las experiencias, que hay que estar atentos sobre las lunas de sangre, sobre los astros, y otros sacan cuenta, no, según los días, y empiezan a sacar muchas cuentas. Y es legítimo porque es su entendimiento, es lo que ellos, ¿no es cierto?, han creído que por ahí es el ser salvo, a lo mejor, el ser salvo.
por ahí es el conocer a nuestro Padre. Y tienen una a lo mejor legítima intención y perseveren en ello. Pero la que estas personas no entienden y no comprenden que el reino de los cielos, ¿no es cierto?, nuestro Padre envió a su ungido, a su amado Hijo, y lo introdujo como primogénito y se establece, ¿no es cierto?, como primogénito, el unigénito de nuestro Padre glorioso. ¿Para qué? ¿Cuál fue la razón? Porque es importante que nosotros podamos entender. ¿Fue la razón para poder empezar a estudiar los astros? Para empezar, ¿no es cierto?, a sacar cuentas, es legítimo. Pero nuestro Padre no envió a su Hijo por eso. No. Lo fundamental, nuestro Padre envió a su Hijo glorioso porque Él lo profetizó en las Escrituras. Y este plan glorioso, esta voluntad de nuestro Padre es para con su pueblo, Israel, para la casa de Judá y la casa de Israel. Entonces, nuestro Padre profetiza por medio de Jeremías, y si nosotros vamos a ver, ¿no es cierto?, en Jeremías 16 sobre el pacto, ¿no es cierto?, invalidado, violado, después vemos, ¿no es cierto?, por qué razón habla, ¿no es cierto?, nuestro Padre de esta situación. Porque nuestro Padre, ¿no es cierto?, profetiza y en su voluntad hace nacer un pueblo por medio de los lomos de Abraham. El cumplimiento de esto es en Isaac y la materialización es en Jacob, las 12 tribus. Y nuestro Padre glorioso establece esto, su voluntad sobre su pueblo. Su pueblo no anduvo en su voluntad. ¿Habían excepciones? Sí, lo hubieron. ¿Nosotros podemos revisarlo? Sí, hay excepciones. Y lo vemos en las Escrituras. Pero nuestro Padre, por causa, ¿no es cierto?, de su pueblo, porque los que no entienden esto, no lo entienden, porque ahí en Jeremías 31, versículo 31, dice nuestro Padre, profetiza a través de la boca de Jeremías, su siervo, su profeta. Y aquí que viene el día, dice nuestro Padre, que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. No como el pacto que hice con vuestros padres cuando los tomé de la mano y los saqué de Egipto. Porque ellos invalidaron ese compromiso, aunque yo fui un marido para con ellos. Por eso tenemos que entender lo que está hablando nuestro Padre. En Éxodo capítulo 24 se produce una unión gloriosa de nuestro Padre con su pueblo, con su amada. Nuestro Padre la veía como su amada, como un pueblo muy amado, como la niña de sus ojos, algo que nuestro Padre, ¿no es cierto?, se desbordó con su pueblo. Y nuestro Padre tuvo paciencia como marido, porque tuvo paciencia, la soportó hasta que ya su pueblo sobrepasó los límites, ¿no es cierto?, de la paciencia de nuestro Padre, y nuestro Padre le da carta de divorcio, dice las Escrituras. Entonces, por eso nosotros podemos leer ahí en Jeremías que nuestro Padre glorioso dice: yo haré un nuevo pacto. La única forma es hacer algo, una obra primorosa, conforme a mi voluntad, para restituir, para perdonar a su pueblo glorioso, a su amada. Y hace en su voluntad una obra gloriosa, pero la profetiza en Jeremías 31.
He aquí que vienen días, dice nuestro Padre, que haré un nuevo pacto con la casa de Israel, la casa de Judá, porque se habían separado. Se produce, ¿no es cierto?, ahí en Salomón, después de su reinado, se produce un quiebre. La casa de Israel hacia el norte y la casa de Judá hacia el sur. Es por eso que nuestro Padre empieza ahora a profetizar que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. No como el pacto cuando lo hice con sus padres ahí cuando los saqué de Egipto con mano poderosa y ellos invalidaron mi pacto. Ellos violentaron el compromiso porque su pueblo dijo: sí, haremos todo lo que nuestro Padre nos ha demandado y obedeceremos todo lo que nuestro Padre nos ha establecido. ¿Qué estableció en el compromiso? Estableció los mandamientos, las cláusulas. Las cláusulas. Si ustedes se fijan, cuando usted va al registro civil y cuando se casó, cuando la jueza civil empieza, ¿no es cierto?, con las cláusulas. Para con usted y su esposa, y para con su esposa, con su esposo. Estos dos personajes que se presentan, ¿no es cierto?, que se aman, aquí también se produjo algo en la voluntad de nuestro Padre. Y ahí está en Éxodo capítulo 24, si quieren ir a investigar, a indagar para poder conocer. Y se produce una unión por medio de sangre, un pacto. Y el pacto, ¿no es cierto?, comprendía mandamientos. Aquí nuestro Padre, como los rescata de Egipto, Él es el mayor. Entonces Él los lleva hacia el monte de Sinaí y se presenta delante de ellos. Y le entrega instrucciones, diciéndole, ¿no es cierto?, los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque en Egipto, ¿no es cierto?, allá Faraón tenía cientos de dioses. No te harás imagen de ninguna cosa tal que está arriba de los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te postrarás, no los adorarás, porque yo soy vuestro Elohim, fuerte y celoso. ¿Por qué celoso? Porque ahí nuestro Padre ya le estaba hablando, ¿no es cierto?, como a la niña de sus ojos, a su amada, no de un pensamiento carnal, ojo, no, sino que mediante la palabra, un compromiso por la palabra. Y el pueblo se comprometió con un compromiso por la palabra por medio de los mandamientos. El pueblo invalidó ese pacto y nuestro Padre, al tiempo avanzado, le entrega carta de divorcio y la deja ir. Pero nuestro Padre, en su entrañable misericordia, que ama a su pueblo, lo amaba y dijo: yo voy a rescatar a mi amada, voy a rescatar a la niña de mis ojos y voy a hacer un nuevo pacto, un pacto glorioso, un pacto extraordinario, sublime, por medio de su voluntad, enviando a su ungido, a su enviado, e introdujo al primogénito, al corderito primogénito, hijo del hombre, para este proceso glorioso, Mashiach Yahshua. Mashiach Yahshua. ¿Para qué? Para restablecer esta situación, para la restauración de la comunión, de la unión de nuestro Padre para con su pueblo, de nuestro Padre para con sus hijos, de nuestro Padre para con su amada, la casa de Israel y la casa de Judá. Es necesario hacer esta historia de la palabra, este procedimiento que nuestro Padre establece, y se cumple en su Hijo amado y en su enviado, y establece esta metodología para que todo aquel que le obedezca, porque su pueblo, ¿en qué condición estaba? Su pueblo estaba en una condición animal, carnal y diabólica.
en una condición depravado. Así lo dice las Escrituras, en una condición extrema de inmundicia. Entonces lo primero que tenía que hacer nuestro Padre, por medio de Juan el profeta, el que iba a preparar el camino, ¿no es cierto?, envió a Juan para proclamar, y de la boca de Juan salía la palabra y caía, ¿no es cierto?, los corazones para preparar, para que se arrepintiesen y se convirtiesen a la voluntad y reconociesen a su Creador. Nuestro Padre se estaba revelando por medio, ¿no es cierto?, de la proclama, preparando el camino para su Hijo, mediante Juan. Y envió a Juan a proclamar. Entonces empezaron todos, ¿no es cierto?, a los que se arrepentían. ¿Y de qué tenían que arrepentirse? De sus inmundicias, de su condición depravado, de su, ¿no es cierto?, y recibían conocimiento de esta salvación, conforme a la palabra, y se les concedía luz para conocer en el estado en que están. La luz para ver para adentro. Nuestro Padre les abrió los ojos a ellos para ver quién estaba dentro de ellos. Les abrió los ojos de su espíritu del hombre y vieron, aquí hay un personaje animal, carnal y diabólico. Entonces venían para alabarse, se arrepentían y venían, ¿no es cierto?, donde Juan en el Jordán y se lavaban de su inmundicia, de su lavamiento. Basado en el arrepentimiento se lavaban y después que salían del agua tenían que ellos dar testimonio de frutos dignos de arrepentimiento. Este proceso primario de la antesala a la venida, a la manifestación gloriosa de su glorioso Hijo, cuando el Hijo de nuestro Padre se manifiesta gloriosamente por la voluntad de nuestro Padre lo lleva al Jordán donde Juan el profeta, para que como la condición de hijo de hombre tenía que vivir este procedimiento por causa de su pueblo. Entonces el Hijo de nuestro Padre, sin pecado, en pureza gloriosa, es lavado, y cuando es sacado del agua, ¿quién vino sobre él y se introdujo en él? El reino de los cielos, el rúa de nuestro Padre. En esa condición, nuestro Padre se establece en su Hijo y lo empieza a gobernar. El gobierno del reino de los cielos. Y nuestro Padre lo lleva al desierto, lo primero. ¿Para qué? Para hablar con ese personaje en el desierto. Con Satanás el diablo. Y nuestro Padre, por medio de su Hijo glorioso, empieza a deshacer. Porque primeramente, para poder hacer una obra en este terreno, porque el enemigo lo quiso, ¿no es cierto?, antes que naciese, después que naciese, ¿qué quiso hacer? Matar, ¿no es cierto? E hizo un montón de barbaridades usando a hombres el enemigo. Pero nuestro Padre guardó, porque su voluntad es sobre el enemigo. El enemigo es una creación y nuestro Padre es el creador. Y nuestro Padre introduce, ¿no es cierto?, a su hijo en la condición de hombre. Es por eso que el enemigo quería liquidarlo y pues ya le fue a tentar. Pero nuestro Padre, ¿no es cierto?, ya se había propuesto restaurar. Y empezó este proceso. Y el enemigo le dice, como estuvo 40 días y 40 noches sin comer nada, el enemigo vino a tentarle y le vino a decir, si eres hijo, si eres el enviado, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y nuestro Melech, no, ya no, rechazo tu voz, no de pan, no de maná vivirá el hombre, sino que el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. Entonces, nuestro Padre, por medio de su Hijo, empieza a deshacer. De ahí su Hijo viene en el poder glorioso del reino de los cielos y se cumple este procedimiento anunciando el cumplimiento del tiempo. En Marcos capítulo 1,
verso 14, 15. El verso 15, diciendo, dos puntos, el tiempo se ha cumplido de la palabra profética en Jeremías aquí, hoy. Empezó el proceso de la restauración de la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. El tiempo se ha cumplido. El reino glorioso del reino de los cielos se ha acercado, porque el Ruach del reino estaba de dentro, de ¿quién? De su Hijo. Es por eso dice que el reino de los cielos se ha acercado. La gloria, el resplandor de gloria estaba de dentro. Entonces aquí viene la primera demanda. Arrepentimiento, porque el arrepentimiento, ¿qué es lo que era? Había que lavarse. Entonces, nuestro Meles hace exactamente lo mismo. Porque ¿qué dice el profeta? Arrepentimiento y obedeced. Arrepentimiento. Y cayó este mensaje en alguno. Entonces, cuando nuestro Meles empieza a hacer la obra, empieza a llamar a todos estos que ya estaban preparados. ¿Cómo? Los apóstoles, como todos los discípulos. Y los empieza a llamar. Porque nuestro Padre ya por medio de Juan ya había preparado los corazones, ya se habían arrepentido y se habían lavado. Entonces, ¿qué hacía nuestro Meles? Pues ya estableció, ¿no es cierto?, el llamado para el arrepentimiento. Y después, ¿qué es lo que hacían? Los lavaba primero. Ese proceso que él hizo, también tenía que hacerlo en todos ellos. Todos tenían que hacer un lavamiento del arrepentimiento por las inmundicias. Ya. ¿No es cierto? Ok. Entonces muchos que hablan, ¿no es cierto?, por ahí, muchos dicen que a través de guardando los mandamientos, ¿no es cierto?, se es salvo. No, yo le quiero decir que no. No, el guardar los mandamientos es una legítima aspiración para la oportunidad, para un beneficio de la intervención de nuestro Padre para con nosotros, para con todo su pueblo. Porque, ¿cuál era el sello para con todo esto cuando nuestro Melech habla? Si ustedes me aman conforme a la palabra, si ustedes perseveran en el primer gran mandamiento, que es amarás a tu Padre Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu vida, yo rogaré a mi Padre para que envíe a su Ruach. ¿Por qué? Porque nuestro Melech fue enseñado en todos los mandamientos desde chico. Y tú no ibas a hacer la excepción. Su pueblo no andaba en los mandamientos y tenía que dar testimonio en los mandamientos. ¿Cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento? Porque su pueblo, ¿no es cierto?, rebelde, porque el pecado es la desobediencia. La rebelión y el pecado es la desobediencia a los mandamientos de nuestro Padre. Entonces los frutos dignos de arrepentimiento es empezar a guardar y obedecer los mandamientos de nuestro Padre. Pero tenían que ser enseñados los mandamientos, porque el apóstol Pablo dice que él no conocía los mandamientos. Yo no vivía en otro tiempo conforme a los mandamientos, pero venido el mandamiento, la revelación, bienvenido la luz, ¿no es cierto?, me di cuenta que yo no vivía, más bien había otro personaje en mí, que hacía su voluntad en mi vida y me llevaba siempre cautivo a hacer lo que yo no quiero. ¿Y qué es lo que lo llevaba a hacer? A matar, a perseguir, a robar, a mentir, a hacer falso testimonio contra sus hermanos. Entonces, nuestro Padre establece todo este procedimiento. ¿Ok? Y aquí yo quiero hablar ahora, dicho todo esto, esta introducción, sobre que el crecimiento de nuestro Padre, cuando se establece, nuestro Melech dice ahí en Juan capítulo 8, verso 31, que después, ¿no es cierto?, a los discípulos que habían obedecido, a los discípulos, que le dijo a los discípulos, a todos los que habían obedecido, oído el mensaje y le empezaron a seguir a nuestro Melech, si vosotros
permaneces, si vosotros permaneces en los frutos dignos de arrepentimiento. Si vosotros tú empiezas a obedecer la voluntad de nuestro Padre. Porque ¿qué enseñaba nuestro Melech? Enseñaba los mandamientos. El Hijo de nuestro Padre empezó a enseñar los mandamientos. El Hijo de nuestro Padre empezó a enseñar los mandamientos. Y lo dijo bien claro: pongan atención y no vengan, no se levanten estos pensamientos en vosotros, pensamientos contrarios. No he venido a abolir la Torá. Yo soy el que vengo a enseñar. Yo soy la prolongación para que se establezcan los mandamientos de dentro conforme a la voluntad de nuestro Padre. Yo soy la voluntad de nuestro Padre para que se establezca de dentro, porque yo soy la voluntad de nuestro Padre para el cumplimiento del nuevo pacto. Para que ahora se establezca de dentro por medio, ¿no es cierto?, a través de un nuevo nacimiento, de un procedimiento, ¿no es cierto?, una obra primorosa de nuestro Padre. Entonces, nuestro Padre estaba haciendo todo esto. ¿Para qué? Para que su pueblo, ¿no es cierto?, empezase a obedecer los mandamientos. Esa es la voluntad de nuestro Padre. Nuestro Padre no iba. ¿Por qué? Para testimonio de las tinieblas. ¿Vio lo que hizo allá en las tinieblas? En el monte de Sinaí. Después que estaba Moisés arriba, ¿qué hicieron? Hicieron un becerro de oro. Y ahí hicieron una inmundicia, porque el hacer eso es hacer inmundicia a los depravados. ¿Qué es lo que pasó? Ellos invalidaron los mandamientos. Ellos dijeron que sí, que vamos a obedecer todos los mandamientos de nuestro Padre y obedeceremos los mandamientos. Y ahí estaba la vida, pero se desviaron y invalidaron los mandamientos. Le dieron la espalda a los mandamientos. Entonces su pueblo no andaba en los mandamientos. Cuando nuestro Padre manifestó a su Hijo, su pueblo andaba en las tinieblas, obedecía al príncipe de la potestad del aire, obedecía la voluntad del diablo de vuestro Padre, y así se los dijo en Juan capítulo 8. Vosotros hacéis la voluntad de vuestro padre el diablo. Los deseos y la voluntad de vuestro Padre queréis hacer, porque quieres matarme. ¿Y qué dice los mandamientos? No matarás. Yo no obedecía los mandamientos, porque la vida, la voluntad, lo perfecto estaba en los mandamientos. Entonces su pueblo, nuestro Padre, envió a su Hijo para enseñar los mandamientos, para conducirlos a la Torá, a la vida, a lo perfecto, a la voluntad de nuestro Padre. Nuestro Padre no vino a hacer otra cosa, lo que sí vino a establecer un nuevo pacto, para que se cumpliese conforme a Jeremías 31:31. Estableceré mi Torá aquí adentro. No que puedan oír, porque ¿qué oyeron allá? Oyeron lo que Moisés les dijo. Les habló la voluntad de nuestro Padre ahí en el monte. Les leyó los mandamientos. ¿Y qué dijeron? Sí, haremos todo lo que nuestro Padre ha determinado y obedeceremos. ¿Qué? Los mandamientos, pero no lo hicieron. ¿Y qué hicieron reiteradamente? Desobedecer los mandamientos y empezar a vivir, ¿no es cierto?, cuando le daban la espalda a los mandamientos, quedaban a la suerte de los baales, quedaban a la suerte, ¿no es cierto?, de las inmundicias, y empezaban a vivir una vida loca. Empezaban a vivir, ¿no es cierto?, perversidades. Empezaban a vivir y a experimentar, ¿no es cierto?, depravaciones. ¿Y por qué? Porque el enemigo se manifestaba. Pero mientras ellos obedecían los mandamientos y caminaban conforme a los mandamientos, ellos eran guardados por los mandamientos, porque ahí estaba la vida. Pero cuando ellos desobedecían, la vida del reino de los cielos, la vida gloriosa se iba y venía, ¿no es cierto?, y se manifestaba una vida animal, carnal y diabólica.
Por eso en Isaías, nosotros tenemos que conocer en Isaías capítulo 1, y nosotros podemos leer una infinidad de situaciones. ¿Por qué el pueblo fue llevado cautivo en el libro de Daniel 70 años a Babilonia? ¿Por qué? Por la desobediencia y la rebelión. Y Daniel se fue jovencito, estuvo 70 años. Y nuestro Padre, después de la oración de Daniel reconociendo el pecado, los padres rebeldes, contumaces, y ahí lo habla una oración delante de nuestro Abba glorioso. Y nuestro Abba lo visita, oh Daniel muy amado. Daniel se sujetó a la voluntad de nuestro Padre, a esta corrección, a esta disciplina. Pero nuestro Padre, y aquí quiero hablar el detalle sumamente interesante, nuestro Padre le trae revelación de lo que iba a suceder en los tiempos siguientes. Revelación, ya. Y ahí me quiero concentrar. En la revelación de la voluntad de nuestro Padre. Porque aquí viene lo glorioso. Aquí viene lo extraordinario. Ya, miren. En el libro de Mateo, en el capítulo 16 del libro de Mateo, y después viene, ¿no es cierto?, pero voy a leer del versículo 13. Pongan atención. Del versículo 13 en adelante del libro de Mateo. Dice así: viniendo nuestro Melech, el hijo de nuestro padre, a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el profeta, otros Elías y otros Jeremías el profeta, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Mashiach, el ungido, el enviado, el Hijo de nuestro Padre glorioso viviente. Entonces nuestro Melech le respondió, el Hijo de nuestro Padre: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, hombre, mire, en condición de hombre, eres bienaventurado en la condición de hombre, porque es hijo de hombre de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, no te lo reveló ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué le reveló? Aquí está. ¿Qué le reveló? Porque no sabían. Solamente le estaban, ¿no es cierto?, siguiendo por causa que nuestro Padre preparó. Los preparó a ellos por medio de Juan el profeta. Pero no tenían claridad. Pero miren la revelación. Respondió Simón Pedro, que respondió de una forma carnal, no, porque nuestro Melech se lo dice posteriormente. Tú eres el ungido. Tú eres el Hijo de nuestro Padre glorioso viviente. Una revelación. Sí, no te lo reveló ninguno de los que están aquí, ninguno de los principales, ninguno de ellos, no ninguno, sino mi Padre que está en los cielos te reveló, te concedió este beneficio, te concedió un conocimiento del reino de los cielos y lo introdujo y tú entendiste y pudiste ver. Tú eres el enviado, el ungido, y lo vio. Se lo reveló nuestro Padre. Bueno, aquí vemos, ¿no es cierto?, esto tan glorioso, esto extraordinario. ¿Ok? Entonces, en el proceso, fíjense, esto es un proceso de enseñanza de nuestro Melech para con sus discípulos. En el capítulo del mismo 16, del versículo 21, posteriormente, dice nuestro Melech aquí: desde entonces comenzó nuestro Melech
a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas y fariseos, ser muerto y resucitar al tercer día. A ella se lo está declarando antes de tiempo. Aquí le entregó, ¿no es cierto?, un hecho que se iba a cumplir y le está anticipando personalmente, ya entregando, ¿no es cierto?, entendimiento, pero que a lo mejor los discípulos ahí estaban, ¿no es cierto?, ¿qué nos está hablando nuestro Melech? Pero miren, desde entonces comenzó nuestro Melech a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, los escribas y fariseos, y ser muerto y resucitar al tercer día. Resurrección, ¿qué es lo que es eso? Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Maestro, ten compasión de ti, y en ninguna manera esto te acontezca, pensando, ¿no es cierto?, en la condición de la carne. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás. ¿Quién habló? Después que recibió revelación, mire lo que habla aquí, porque le dijo: hijo de Jonás. Quítate delante de mí, Satanás, porque eres tropiezo, porque no pones las cosas, no está a tu vista, no tienes entendimiento de la voluntad de nuestro Padre, sino en la condición de hombre. Entonces nuestro Melech dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, y ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas y fariseos, para que me maten y resucitar al tercer día, si quiere venir conmigo, para este proceso tiene que negarse a sí mismo, renunciar a todo, negarse a sí mismo, y tomar, ¿no es cierto?, esta voluntad, es tomar la voluntad, la obediencia a la voluntad de nuestro Padre, y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida animal, carnal y diabólica, la perderá en la condenación y en el juicio. Y todo aquel que renuncie, se niegue y pierde su vida por causa de mí, por la crucifixión, la hallará. Porque ¿dónde se hallaba la vida? En la resurrección. Porque es esto un procedimiento que nuestro Padre está haciendo. Después dice, porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo y tuviera negocio, y tuviera una vida, ¿no es cierto?, extraordinaria, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y aquí ya está profetizando, ¿no es cierto?, que va a volver, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre en la segunda, ¿no es cierto?, venida con sus ángeles, y entonces a cada uno va a recibir la recompensa si obedeció o se negó, si se crucificó o no. Entonces, nuestro Padre glorioso empieza a entregar aquí, ¿no es cierto?, que hay revelación, que está en un proceso, ¿no es cierto?, de mayor entendimiento y de comprensión de la voluntad de nuestro Padre. Porque aquí nuestro Padre, ¿no es cierto?, habla por medio de su Hijo, ya una situación, ¿no es cierto?, que en realidad para muchos es complicada. Con muchos es muy complicada. Ya. Entonces nuestro Padre, por medio de su Hijo, vamos a ir al libro de Juan, del apóstol, la carta de Juan. Mire lo que dice. Aquí es algo bien extraordinario lo que habla, y difícil de muchos casos de entender. Sí, difícil. El único que nos puede dar entendimiento y comprensión, revelación de esto, es nuestro Padre por medio de su Ruach, para poder conocer, entender y comprender lo que nuestro Melech está hablando aquí, nuestro Padre glorioso. Mira lo que dice en el capítulo 6 del libro de Juan, del versículo 25, dice así: hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Maestro,
¿cuándo llegaste acá? Respondiendo nuestro Melech, y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló nuestro Padre Elohim. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Elohim? Respondió nuestro Padre y les dijo, esta es la obra de nuestro Padre, que obedezcas, que creas y obedezcas al que Él ha enviado. Esta es la voluntad de nuestro Padre, el oír y obedecer. Oír y obedecer. Y aquí está, pongan atención. Esta es la voluntad, este es el propósito de nuestro Padre, que tú pongas atención a su enviado y obedezcas la voluntad de nuestro Padre sobre su Hijo. Le dijeron entonces, aquí miren lo que empiezan aquí a hablar estos carnales. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces después que había la multiplicación, ¿no es cierto? Y ahí empezaron a desconocerlo, ¿vio? Miren lo que empiezan a hablar. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Esto está en Éxodo 16:4 y Salmo 78:24. Nuestro Melech, el Hijo de nuestro Padre, dice, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, no. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Ellos fue un maná, una comida que ellos no conocían, pero esto que está hablando es algo más sublime. Mire, nuestro Padre dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan que nuestro Padre, el pan que envía nuestro Padre es aquel que descendió del cielo y da vida al pueblo, le da vida al pueblo, le viene a restaurar al pueblo. Le dijeron, maestro, danos siempre este pan. Nuestro Melech les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí obedece y me cree y obedece no tendrá sed jamás. Y aquí también está hablando sobre el agua, es sumamente interesante. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no obedecéis, no crees, me rechazas. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. ¿Vio? Todos los que estaban determinados por nuestro Padre. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, en la resurrección de Él. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y obedece al Hijo, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, en su resurrección. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿No es el Yeshua? Dice, ¿no es este Yeshua el hijo de José de una forma, ¿no es cierto?, peyorativa? ¿No es este Yeshua el hijo de José cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice, del cielo ha descendido? Yo no tenía ni idea. Nuestro Melech respondió y le dijo, no murmuréis, porque él conocía los pensamientos de los hombres entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero, en su resurrección. Escrito está en los profetas, y serán todos, aquí dice, y aquí es sumamente interesante para que lo vamos a leer, y aquí miren lo que dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. ¿Dónde está esto? En Isaías 54, vamos a ir a leer, ¿qué dice Isaías 54, 13? Isaías 54, 13.
Mire, es bueno leerlo porque aquí los traductores cambian. Aquí clarito dice, voy a volver a leer, escrito está en los profetas, ¿no es cierto? ¿Que dónde dice? En Isaías 54:13. ¿Qué dice en 54:13? Y todos tus hijos serán enseñados por su padre, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acerca a ti. Ya, ¿qué dice acá? Aquí estamos en Isaías 54:13. Entonces aquí diría, escrito está en el profeta Isaías, y serán todos los hijos, enseñados, porque aquí no eran hijos, porque este pueblo ya tenía carta de divorcio. ¿Escucharon? Ya habían perdido la condición de hijo. Entonces aquí dice, escrito está en los profetas, y serán todos los hijos enseñados. ¿Cuándo? Cuando nazcan de nuevo, porque en el nuevo nacimiento se adquiría, ¿no es cierto?, la condición de hijos. A todos los que le obedecieron, a todos los que oyeron atención al mensaje del enviado del ungido, nuestro Padre le da la potestad de ser hechos hijos. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, aquí está claro que no eran hijos. Mas a todos los que recibieron el mensaje, obedecieron el mensaje enviado por nuestro Padre por medio de su Hijo, les dio la potestad de ser hechos hijos. Y aquí hace la diferencia, los cuales no son engendrados por medio de voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de nuestro Padre. Y nuestro Padre tenía que hacerlos nacer de nuevo a través del nuevo pacto. Entonces aquí dice, escrito está en los profetas, y serán todos los hijos. ¿Por qué? Porque nuestro Padre iba a enseñar. Lo dice en Juan capítulo 14, del verso 15 en adelante. Y van a ser, ¿no es cierto?, enseñados por el Ruach, y el Ruach le iba a recordar todo lo que salió a la boca de nuestro Melech. Ya. Dicho eso, voy a volver a leer el texto. Escrito está en los profetas, y serán todos los hijos enseñados por nuestro Padre. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de nuestro Padre, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que me obedece, cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. O sea, aquí hay una vida gloriosa que la muerte ya es quitada, la muerte no tiene. Y nosotros no morimos, sino que descansamos para hacer, si es que nuestro Melech viene ahora en la actualidad, en este momento, nosotros partiríamos con él. Entonces, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Está hablando del sacrificio. Está hablando del sacrificio. Está hablando de la crucifixión, de la obediencia. Sobre, ¿no es cierto?, Mateo capítulo 16, del versículo 21. Alguno quiere ir a crucificarse juntamente conmigo, porque yo tengo que ir a Jerusalén. Así les dijo a los discípulos, ¿quieren ir conmigo a la crucifixión? Eso significa obedecer. Comer el pan es obedecer la voluntad de nuestro Padre. Yo soy el pan vivo. Ahora, comer es una obra primorosa que nuestro Padre está haciendo, porque comieron el pan. Ahí en el aposento alto, los 120 discípulos comieron el pan. Este es mi cuerpo. Este pan representa comer de mi cuerpo. Y esta es la copa del nuevo pacto que representa mi sangre. Mire, y lo vivieron en el aposento. Entonces yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del pueblo.
Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos de comer la carne? Para ellos no entendían nada. Nuestro Mele les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en la resurrección. Porque mi carne es verdadera bebida y mi sangre es verdadera bebida. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo nuestro Padre en la sinagoga enseñando en Capernaum. Pongan atención. Al oírlas muchas de sus discípulos esta palabra, lo que él estaba hablando, dijeron, dura, no entendemos esta palabra, ¿quién la puede oír? Ya, ahí quedémonos. ¿Quién la puede oír? ¿Quién está capacitado para oír esto, sino aquel que se le concede revelación, entendimiento, conocimiento, entendimiento y comprensión? Conocimiento, entendimiento y comprensión de la revelación de la voluntad de nuestro Padre. Porque aquí nuestro Padre iba a dar revelación a todo aquel que obedece a los hijos. Lo que le dice a Abraham, yo le ocultaré lo que yo haré con Sodoma y Gomorra a Abraham, sabiendo yo que Abraham le enseñará todos los mandamientos a su descendencia. Entonces aquel que guardaba los mandamientos, aquel que obedecía los mandamientos, tenía el privilegio de la visitación de la voluntad de nuestro Padre, la visitación de su gloria. Nos concedía este beneficio por medio de su Hijo. Y él empezaba a enseñarnos la revelación del conocimiento de su voluntad. Entonces, ¿quién habló de esto también? Esto es para que muchos puedan entender de lo que nosotros, ¿no es cierto?, hablé del principio sobre estas congregaciones, que no tan solo, ¿no es cierto?, la numerología y los astros, los tiempos, sí, yo los respeto mucho porque también pongo atención. Yo pongo atención, soy respetuoso y empiezo, ¿no es cierto?, a observar para que nuestro Padre, ¿no es cierto?, me diga qué es lo que es y qué es lo que no es. Pero tenemos que entender que aquí hay una base, un principio conforme a la voluntad de nuestro Padre, de nacer de nuevo, a través de la obra del sacrificio, a través de su obra, de su muerte, su crucifixión, su sepultura y su resurrección al tercer día. Y nosotros somos resucitados a todos los que obedecen. ¿Qué es lo que es tomar la cruz? Es la obediencia a negarse, a renunciar a todo, a negarse a este mundo para morir a este mundo. Para, ¿no es cierto?, ser resucitado, para ser, ¿no es cierto?, del reino de los cielos, para ser enseñado por nuestro Padre, para que Él nos instruya y Él nos revele. Entonces, nuestro Meles, después de la resurrección, ahí en Lucas, capítulo 24, Lucas, capítulo 24, del versículo 44 en adelante, dice así. Entonces, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito, todo está en relación a su Hijo, a su enviado, los salmos, los profetas. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen. Se cumplen lo que nuestro Padre profetizó por Daniel. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia como las estrellas a perpetua eternidad. Los entendidos comprenderán. Nuestro Padre aquí ya le abre el entendimiento para recibir revelación. Pero miren lo que dice, ¿no es cierto?, el apóstol en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2. Dice, versículo 6. Sin embargo, hablamos conocimiento, sabiduría es conocimiento, sabiduría el conocimiento del reino de los cielos, no de este mundo. Sin embargo, hablamos conocimiento, ¿no es cierto?, entre los que han recibido crecimiento
en la madurez de nuestro Padre. Y el conocimiento no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Cuáles son los príncipes? Los sacerdotes, los ancianos. No. Más hablamos conocimiento de nuestro Padre en misterios, revelación, ¿vio? Este conocimiento de la sabiduría oculta, la cual nuestro Padre predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, ninguno de los sacerdotes, nadie, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado a nuestro Melech. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que nuestro Padre ha preparado a los que le aman. Y los que le aman guardan los mandamientos. Los que le aman, ¿no es cierto?, lo obedecen. Los que le aman, ¿no es cierto?, guardan sus mandamientos. Mire lo que sigue. Dice, pero nuestro Padre, en el versículo 10 del capítulo 2 de 1 de Corintios, pero nuestro Padre nos las reveló a nosotros por el Ruach. Es el Ruach que empezaba a enseñar. ¿Qué es revelación? La enseñanza de las riquezas del conocimiento del reino de los cielos. Pero nuestro Padre nos las reveló a nosotros por el Ruach, porque el Ruach todo lo enseña, todo te revela, aún, ¿no es cierto?, lo más profundo de la voluntad de nuestro Padre. Entonces, dice, porque ¿quién de los hombres conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de nuestro Padre, sino el Ruach de nuestro Padre, el que daba revelación. Y nosotros no hemos recibido nada, ¿no es cierto?, sino que hemos sido liberados del antiguo, sino que hemos recibido el reino de los cielos, la revelación, el conocimiento de la voluntad de nuestro Padre. Entonces nuestro Padre empieza a enseñar. Entonces todos los nacidos de nuevo tienen un estado, ¿no es cierto?, guardado ya en el reino de los cielos. Ya no vivimos conforme a este mundo, sino que vivimos conforme a los mandamientos, conforme a la voluntad de nuestro Padre, conforme a sus días de reposo, conforme a los principios de mes como luna nueva, conforme a sus fiestas solemnes, como está en la Escritura, conforme al tiempo establecido por Él, no los calendarios greco-romanos. Vivimos conforme a la voluntad de nuestro Padre y no conforme a los deseos de nuestra carne, sino conforme a su voluntad. Él nos está enseñando las enseñanzas del Ruach, lo habla ahí en Juan capítulo 14, del verso 15 en adelante. Porque Él viene a evitar el cumplimiento, y ahí lo está diciendo, el que me ama, guarda los mandamientos y me obedece y persevera, yo y mi Padre vendremos y haremos morada en Él. Entonces el reino de los cielos viene en nosotros y Él nos enseña. El reino, el Ruach de nuestro Padre nos educa. Ahí está la revelación de la voluntad de nuestro Padre. Y vivimos conforme, ¿no es cierto?, a la conducción del Ruach. Vivimos conforme a lo que el Ruach nos habla y nos enseña para hacer su voluntad, para la obediencia por medio de su glorioso Hijo mediante la resurrección de Mashiach Yahshua. Por eso el apóstol en Colosenses capítulo 3, si pues habéis resucitado, segunda de Corintios capítulo 5 verso 16, yo ahora ya nadie conozco en la carne, de modo que el que ha sido resucitado en Mashiach Yahshua, nueva criatura es. Todo el conocimiento animal carnal de ahora ya quedó sepultado, quedó destruido. Aquí son todas cosas hechas nuevas conforme a las enseñanzas, la revelación del conocimiento de la voluntad de nuestro Padre. Como hijos, nuestro Padre le va a enseñar a hijos, no a evangélicos, no a protestantes, no a testigos de Jehová, no a adventistas, no a católicos menos, sino que a hijos. Y nuestro Padre se agrada de toda nación, aquel que le teme y le obedece, nuestro Padre le va a visitar. Si tú tienes un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado, nuestro Padre ha de visitarte y ha de hacer en ti una obra conforme a su voluntad. Así que esto es por revelación, en la enseñanza de la voluntad de los hijos nacidos de nuevo, no de los practicantes, ¿no es cierto?, de congregaciones, sino los nacidos de nuevo, hijos de nuestro Padre glorioso. Que el Ruach habita en nosotros, que somos resucitados mediante la resurrección de su Hijo, y ahí somos resucitados y somos sellados por su Ruach, para vivir, conducidos, enseñados, guiados por el Ruach de nuestro Padre. La revelación, enseñado del conocimiento de la voluntad de nuestro Padre. Nuestro Padre tenga
de ustedes misericordia les conceda este glorioso beneficio para con todos aquellos que necesitan y están en una búsqueda, están buscando para que les sea conseguido. Nos estaremos viendo en otra oportunidad si así nuestro Padre nos concede. Hasta pronto.